expresar o compartir. Al finalizar el mensaje, al finalizar el servicio, podemos seguir charlando del tema luego, al finalizar, ¿listo? Y el tema era si existe algún olor, ¿sí? Que te traigan recuerdos, ¿sí? Sea agradable o no, pero si existía un olor y se habló de muchas cosas muy interesantes. De hecho, pensaba ahora un poco y me acordé yo no soy amante a las lociones, yo no soy amante a estar oliendo a loción, no quiere decir que sea sucio, me gusta estar limpio, bañarme y todo, pero en sí loción casi no uso, de hecho me regalan y hay varias, pero hay un aroma, una fragancia en especial que yo no he podido saber cómo se llama. Y entonces, y a veces me pregunto, pero ¿cómo es más o menos? Y yo trato de explicarlo, pero realmente no sabría cómo explicarlo, pero yo cuando siento ese olor que de pronto alguien pasó y sentí el olor y como que me hace acordar a una loción que tuve muy pequeño, no hace mucho tiempo. Sí, cuando estaba pues más adolescente, o bueno, estaba adolescente, estaba terminando la etapa de niño. Y, y, y entonces ese olor siempre me transporta a esa loción que yo tenía en ese entonces. Una vez que mi hermano estuvo en San Andrés, me llevó una loción. Y cuando yo la usé, era esa. Y yo esa loción la cuidaba, como que, ay, que no se me acabe, porque voy a ver dónde la consigo y todo eso. Y llegó uno de mis hijos y la partió. La partió y traté de guardar el nombre, pero también lo perdí. Ahí seguí otra vez como que, bueno, vamos a ver cómo hago luego para conseguirla. Entonces, es una experiencia que ya, bueno, me gustaría así tener ese olor. Pero entonces de esto estuvimos hablando y fue muy interesante todos poder compartir, poder saludarnos. Y ahora, pues, ¿qué tiene que ver esto con el mensaje? Pues nos va a servir también como introducción. Pero, por favor, acompáñenme en una oración para poner este servicio en manos de Dios. Amado Señor y Dios, Padre, muchísimas gracias, Dios, por un día más, Dios, que nos das de vida. Y es un día más en especial que nos permite reunirnos, Dios, para poder servirnos, Dios, para poder vernos, para poder hablar de ti, Dios, un mensaje de parte tuya, Padre, poder tomar la cena. Gracias, Padre, porque tú has sido muy bueno con nosotros, Dios. Gracias porque tú siempre eres quien nos provee, nos cuida. Diferente, o sea, así la situación puede tornar difícil, Dios. Tú nos guardas, Dios. Y quienes hermanos estén pasando por dificultades, sea por enfermedad o por escasez, Padre, por favor, te los ponemos en tus manos, Dios. Si en algo podemos ser útiles, que lo podamos saber, Dios, y poder servir también de este modo, Dios. Ponemos en tus manos, Dios, todos nuestros hermanos, nuestra familia en la fe, Dios, también nuestros allegados, familiares, Dios, que también están pasando necesidades, Dios, que puedan ser cubiertos por tus manos, Dios, pero en especial, Dios, que puedan escuchar tu mensaje, Dios, y puedan entregar sus vidas a ti, Dios, al servicio tuyo, Padre. Ponemos en tus manos también, Dios, ponemos en tus manos en la situación que está afrontando en este momento nuestro país, Colombia, Dios. Ponemos en tus manos y sabemos que tú tienes el control, Dios, de nuestra vida, Dios. Ponemos en tus manos también este servicio, Dios, este mensaje, Padre, que sea un mensaje claro, Dios, que sea fácil, que podamos entenderlo, Dios, y que podamos aplicarlo en nuestras vidas, Padre. Que sea algo que nos llevemos, Dios, y lo guardemos y lo atesoremos y lo pongamos en práctica, Padre. Y que sea un mensaje por medio de tu Espíritu Santo, Dios, que sea tu Espíritu Santo quien nos provea este mensaje, Dios. Ponemos en tus manos, Dios, y en el nombre de Jesús que te hemos orado. Amén. Bueno, mis hermanos, por lo menos en Cali hemos estado estudiando lo que es el, el Pentateuco, ¿sí? Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. En este caso, vamos a hablar sobre el altar de incienso y como tal el incienso. Nuestro hermano Luis Enrique nos estuvo hablando sobre el dinero para la expiación semanas atrás, domingos atrás.
¿Listo? Entonces el tema que íbamos a tratar es sobre el altar de incienso. Para esto le pido el favor a Julián Patiño que si puede colaborarnos o colaborarme proyectando el video que le había pedido el favor. Vamos a ir a Éxodo, el capítulo 30. Éxodo capítulo 30. En este video, corto video, se describe sobre este altar del incienso como tal. ¿Ya tiene play, Julián Patiño? Entonces, desde el versículo 1 al 5 habla sobre hacer un altar de madera de acacia de 45 centímetros de largo por 45 de ancho, con sus cuernos que formen una sola pieza con el altar y que sea todo recubierto de oro, y como ha sido la gran parte de del tabernáculo, del santuario. También esta moldura que va alrededor y los anillos y sus varas, todo cubierto de oro. Y eso es una muestra más de que era móvil, ¿sí? Las varas era para transportarlo, para moverlo. Y esta imagen es una imagen que me gustaría que nos guardemos, donde estaba puesto el altar de incienso. Esa nos va a servir mucho para la reflexión bíblica y es donde vamos a empezar, que es en el versículo 6 en adelante. Listo, Julián, muchas gracias. Esta imagen, por favor, guardémosla en especial, nos servirá mucho para más adelante. Muchas gracias, Julián. Entonces vamos a leer en el Éxodo capítulo 30, desde el versículo 6. Pon el altar frente a la cortina que está ante el arca del pacto, es decir, ante el propiciatorio que está sobre el arca, que es donde me reuniré contigo. Versículo 7. Cada mañana cuando Aarón prepare las lámparas, quemará incienso aromático. Perdón, incienso. Y también al caer la tarde, cuando las encienda. Las generaciones futuras deberán quemar siempre incienso ante el Señor. Versículo 9. No ofrezcas sobre ese altar ningún otro incienso, ni holocausto, ni ofrendas de grano, ni derrames sobre él libación alguna. Cada año Aarón hará expiación por el pecado a lo largo de todas las generaciones. Lo harán poniendo la sangre de la ofrenda de expiación sobre los cuernos del altar. Este altar estará completamente consagrado al Señor. Hasta ahí, paremos ahí un momento. Bueno, aquí en especial me llaman o sea, algo que voy a tomar para reflexión. Me interesa todo el pasaje, pero algo que voy a tomar como para punto de reflexión son 3 puntos en especial. ¿Sí? Primero, quemar el incienso tanto en la mañana como al caer la tarde. O sea, está diciendo que al anochecer. ¿Sí? O sea, que Aarón, o sea, siempre iba a estar ese olor en el santuario, en el tabernáculo, tanto en la mañana como al caer la noche, que es al caer la tarde, que es en la noche. ¿Sí? Entonces, ese olor siempre iba a estar concentrado, compenetrado aquí en el santuario, en el tabernáculo. También habla de que, y todas las generaciones lo seguirán quemando. O sea, que no es siempre todo el día, sino que siempre todos los días. Siempre se iba a quemar incienso. De hecho, no veo fecha de caducción ni nada en este pasaje. Dice siempre. Generaciones futuras deberán quemar incienso. O sea, siempre. O sea, yo pensaba un poco en ese incienso como tal. O sea, el incienso como tal no se podría agotar. Siempre debería haber incienso para que siempre se pudiera quemar. Siempre. ¿Sí? Entonces, es algo interesante de que no debía dejarse de quemar incienso para el Señor. ¿Sí? Y Dios está hablando de que esto es algo completamente consagrado al Señor. ¿Sí?
consagrado al Señor, o sea, siempre, siempre estar quemando ese incienso. Entonces, eso como primer punto, y yo veo como Dios dice, no solamente a Aarón, sino que para las descendencias, y que todos los días y todo el día, y yo pensaba un poco en mí, ¿sí? Como soy yo, en mi forma de ser, ¿sí? Yo soy una persona que me canso fácil o desmayo fácil, o sea, dejo las cosas a medias. Ahora, no quiero decir que soy un mediocre, no, es que yo emprendo algo motivado y de repente como que hoy sí, mañana no, y así se va alargando y así lo dejo, ¿sí? Y no vuelvo, no insisto y no sigo. ¿Sí? He tratado de hacer varios cursos así y no los termino, no los culmino. Algo que sea bueno o malo, bueno, no lo veo tan positivo, pero así soy yo. Entonces yo pensaba, bueno, eh, ¿qué tal? O sea, que Dios no hubiera hecho esto. ¿Sí? Si dependiera de nosotros como humanos, fácilmente lo dejamos de hacer. ¿Sí? Fácilmente lo dejamos de hacer y ya, se olvida. Pero Dios lo está dando como una orden, ¿sí? Como algo perfecto, que se siga haciendo. ¿Sí? Como que, no, hoy no tenemos incienso, ¿sí? Esperemos a que lleguen los ingredientes y hacemos, ¿no? O sea, no podía parar. ¿Sí? Es algo interesante y ahora, lo confieso, yo a veces he sentido como desfallecer, como que no continuar en mi fe, como que es muy duro, como que no puedo más, no puedo resistir más. Muchas veces me he sentido así acorralado, porque situaciones, pues, bueno, no, tensión, no quiere como estallar, y yo le oro a Dios, le digo, Dios, por favor, dame fuerzas, dame cómo yo poder continuar, Dios, no quiero quedar así, no quiero que mi fe sea como las cosas que he hecho yo, que las dejo tiradas, las dejo abandonadas, no, quiero continuar en mi fe. Y Dios ha sido muy bueno conmigo, ¿por qué? Porque me ha dado una familia en la fe y he visto mis hermanos, no sé si por casualidad o no tenían nada que hacer y pues ya me despiden y los escucho y eso me da ánimo, ¿sí? Eso me da ánimo de continuar, de seguir y eso es algo que yo valoro mucho, tanto de mis hermanos, de Dios, que Dios es el que dispone las cosas y yo ese ánimo y yo, sí, sigamos, que yo no estoy solo, no estoy con Dios y aparte de eso, Dios me ha sido muy bueno conmigo y me ha dado una familia en la fe con la que puedo contar y entonces valoro mucho esto que ha hecho conmigo. Entonces, eso quería como compartirle en este espacio, en este pedazo, este punto, pero en el segundo punto, también me parece muy interesante para reflexión, es que Dios dice no quemar otro incienso, ni holocausto, ni ofrenda de grano, ni nada, solamente el incienso que Él había dicho, nada más, o sea, Dios fue muy claro, ¿sí? Dios no lo dejó abierto para que quemáramos, o el pueblo como tal quemara lo que quisiera, o bueno, no hay incienso, entonces echamos esas ramitas. No, Dios fue muy claro. ¿Y por qué? Porque Dios nos conoce, Dios conoce a su pueblo y Él sabe cómo somos nosotros. Por eso Él dejó todo bien estipulado, así, ¿sí? ¿Cómo somos nosotros? Nosotros lo que está bien lo queremos mejorar. Lo que nos parece bueno, luego pensamos que hay que modificarlo, hay que transformarlo y darle nuestro toque personal porque así es como debe ser. Dios sabe cómo somos nosotros y Dios nos dio precisamente esa facultad de que nosotros podamos tomar decisiones, tener una conciencia, de conciencia, poder desarrollarla, poder innovar, poder hacer muchas cosas, ¿sí? Pero en cuanto a sus estatutos, él fue muy claro, este y así, ¿sí? He pensado un poco, por lo menos, si Dios no hubiera hecho esto, entonces el incienso, no, pero estoy cansado de ese olor, echémosle un eucalipto, echémosle un mentol, echémosle otra, como una canelita para que otro olor diferente, para que cambie, es que siempre el mismo olor. Entonces, ¿cómo se hubiera vuelto esto? ¿Sí? ¿Dónde hasta dónde hubiera llegado si empezamos esta vez, echémosle esto, uy, olió mejor. Y después, no, echémosle esto también.
no, mejor, no, está chévere. Entonces, lo siguen como dándole cositas positivas y al último se pierde lo que Dios había dicho. Y esto realmente lo aprovecho para decir, o sea, eso pasa en nuestras vidas, que no quiere decir que sea malo, ¿sí? En nuestra vida nosotros podemos hacernos mejoras, el peinado, ¿sí? La forma de vestir, chévere. Pero yo lo que sí veo con preocupación es el mensaje de Dios como tal, ¿sí? El mensaje de Dios como en este momento ha cogido más fuerza mi modo de ver. Me hayan silenciado, alcancé a ver el mensaje. Bueno, entonces, como estos momentos tienen más fuerza mi forma de pensar, lo que yo quiero transmitir a la gente que lo que dice la Biblia como tal. Yo he puesto a ver muchos mensajes así, o sea, pero no quiere decir que todos, pero sí he visto predicadores, personas que enseñan que es mucho más de su vida personal, de superaciones personales, de emociones, de motivaciones, todo esto, ¿sí? Te venden todo esto para ti y de Cristo Jesús o de Dios esto, o tal vez nada. ¿Sí? Entonces, quieren dar un mensaje, una reflexión y preparan todo el escenario, todo el mensaje y todo eso. Y lo que hacen es buscar un mensaje, un pasaje bíblico, un versículo que medio señale o medio como que diga una palabra sobre la reflexión que yo voy a decir. Y mire, está escrito y Dios lo aprueba. Y no es tan solo que ellos lo hagan, sino que es como que ya la gente busca, ¿no? O sea, cómo se llenan estas iglesias, porque le digan estas cosas que ellos quieren escuchar. Entonces, donde yo veo con preocupación eso, de que Dios dejó un mensaje muy claro, Dios dejó a su Hijo Jesús como suficiente para nuestras vidas, como nuestro Señor y Salvador, y como que no, es que ese mensaje ya es obsoleto, ya hay que hacerle unas mejoras, es que ya no aplica para la época actual, es que estamos en pleno siglo XXI, ese libro es muy viejo, entonces ya existen nuevas cosas, entonces ese mensaje como que hay que renovarlo, hay que aplicarle nuevas cosas, y entonces ya es como que más de eso, y de Dios, y de Cristo Jesús, esto o nada. ¿Sí? Y, y digamos, podríamos decir, no, listo, va a pasar en otras iglesias, pero algo que yo vi personalmente cuando empecé a estudiar la Biblia con mis hermanos, ah, y me pareció, pues, cuando lo entendí, pues, fue ya tarde, pero algo que yo había aprendido era, cuando iba a hablar, supuestamente, a evangelizar, a predicar el mensaje, lo que yo hacía era, no, mira, es que nosotros nos expulsamos demonios, que a nosotros, pues, nos gusta salir entre hermanos, nos disfrutamos, bailamos, y nosotros no, que ese aceite y que bueno, cosas así yo mencionaba. Y es que no es que nosotros como iglesia funcionamos así, ya sabes, ya sabes. Y de Cristo Jesús, nada, podría decir yo que nada, o sea, yo estaba vendiendo membresías y eso está mal. Yo escuché una vez un hermano diciendo cosas así y bueno, yo no le dije nada, pero cuando estábamos solos yo le pregunté, dije, ¿cómo tú evangelizas? Y entonces él me estaba compartiendo, es que yo me les dentro por este lado, hago ativiación. Yo le dije, pero mira, ven, chévere, chévere tú cómo quieres interactuar con las personas, pero es que aquí nosotros no venimos fue a vender membresías, ni a llenar un escenario, ni a llenar un cuarto, nosotros vinimos fue a ser discípulos, como dice Mateo 18:28, espero no estar equivocado, a ser discípulos y que aprendan a obedecer. O sea, van a ir a la ICI o no, van a ir a otra parte, pues, Dios sabrá, pero cuando nosotros evangelicemos, que sea presentar a Cristo Jesús, presentar a Cristo Jesús, que sea Jesús el suficiente para hacer caer en cuenta a esa persona que pecó ante Dios y que la única salida es Jesús. ¿Sí? Entonces, entonces aprovecho este punto para eso, o sea, de que cuando evangelicemos, mis hermanos, que sea como Dios lo planteó y Dios lo dispuso.
presentemos a Jesús. Jesús tiene que ser suficiente para nosotros, para el Evangelio y para quien está llegando al Evangelio. Tiene que ser suficiente, no necesita nuestras arandelas, no necesita nuestras calcomanías, nuestros adornos, no lo necesita, ¿sí? Es más, si en algo queremos ser útiles, que ese mensaje sea evidente en nuestras vidas, que sea evidente en ese mensaje en nuestras vidas. Entonces, continuando con el mensaje, habla de que no quemar ningún otro incienso, ¿sí? Y Dios no lo dejó para que nosotros o el pueblo se inventaran un incienso para el cual le agrada a Dios, ¿sí? No, Dios dijo, ¿cuál incienso? Precisamente eso lo vamos a ver en el versículo 34. Por favor, acompáñenme al mismo Éxodo 30, en el versículo 34. Dice, el Señor dijo a Moisés, toma una misma cantidad de resina, ámbar, galvano e incienso puro y mezcla todo para hacer un incienso aromático, como lo hacen los fabricantes de perfumes. Agrégale sal a la mezcla para que sea un incienso puro y sagrado. Muele parte de la mezcla hasta hacerla polvo y colócala en la tienda de la reunión, frente al arca del pacto donde yo me reuniré contigo otra vez. ¿Sí? Digo, este incienso será para ustedes algo sagrado y no deberá hacerse ningún otro incienso con la misma fórmula, pues le pertenece al Señor. Ustedes deberán considerarlo como algo sagrado. Quien haga otro incienso parecido para disfrutar de su fragancia será eliminado de su pueblo. Hasta ahí. Dios dio su fórmula, ¿sí? Interesante. La patentó, para decirlo como con palabras actuales, es de él, ¿sí? No me podía, digamos, duplicar o replicar para yo usarla en otra parte, no. O sea, es una fragancia que pertenecía al Señor. O sea, que donde le iban a poder experimentar o sentir esa fragancia en el tabernáculo, en el santuario. Allí es donde podrían experimentar esta fragancia que, según veo yo, era agradable. Sí, porque si fuera desagradable, Dios no tendría por qué decir que no me la vayan a replicar, ¿no? Pues quién va a querer eso, ¿cierto? Pero yo veo que es como una aroma agradable, que podía ser tentadora para tú decir, mira, yo quiero que mi casa huela así, ¿sí? Con mi tienda de campaña, o yo quiero tener eso en mi casa, ¿no? O sea, era allá, en el templo, o sea que cuando ellos percibieran ese olor o lo sintieran, de una iban a conectar. Esa es la fragancia, Dios. Ese es el incienso que me recuerda a Dios, ¿sí? Mira, estoy en el santuario, huele a Dios. Una fragancia de Dios para Dios. Algo que me llama la atención es un ingrediente en particular, la sal, ¿sí? La sal, ¿por qué? Porque es que yo pensaba un poco, bueno, y la sal, o sea, los fabricantes de perfume, pues como lo dice la misma escritura, y eso también es algo que yo dije, ¿cómo así? Los perfumes tienen muchísimos años. Pensé que eso era de Francia, pero yo veo que, y según me estuve leyendo, quienes primero empezaron a concentrar sus fragancias, sus olores, a concentrarlas como tal, como esencia, fue el pueblo de Egipto, que de allá fue donde pues, el pueblo de Israel pues supo hacer esto, supo hacer perfumes, fragancias, incienso, todo esto. Y algo que me llamó en particular la atención fue la sal, ¿sí? Porque la sal, digamos, leyendo sus cualidades, no, o sea, no, una de sus cualidades no lo veo yo y no lo percibo tampoco, sea el aroma, ¿sí? De hecho, si vemos la comida, yo, yo oliéndola no me doy cuenta si está salada o no, o sea, oliéndola no me doy cuenta si tiene sal o no, ¿sí? ¿Será que ya le eché sal?
No, me huele a simple. No, de hecho, o sea, de mi parte no. Tengo es que probarlo. ¿Sí? Y entonces la sal como tal en un incienso aromático, y decía, entonces, no va a variar. Y de pronto lo que pienso yo lo puede pensar los fabricantes de perfumes, y lo podría pensar también el pueblo de Israel. Bueno, pues, la sal como tal en algo aromático no es que vaya a variar mucho. ¿Sí? Y podrían pensar pues, que necesite, ¿no? Pero bueno, Dios lo pidió así y yo veo que es por algo más simbólico, una representación más. ¿Sí? El tan solo mezclarle sal lo hacía como algo puro y sagrado. Entonces me llamó la atención eso, precisamente porque es que la sal, la palabra sal, es citada aproximadamente 40 veces en la Biblia, ¿sí? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento está citada 17 veces, 17 pasajes que tienen la cita de la sal, pero no se puede aplicar de la misma forma. No quiere decir que tengan, o sea, la sal es sal, ¿sí? Ese es su significado, sal, pero digamos en la forma en que la aplican, para nosotros poder entenderla, no podemos usarlo plano, ¿sí? Que sea para la misma en todos los pasajes, no. No porque la sal, por lo menos en este caso que mostraba como algo puro y sagrado, en otros pasajes no. O sea, por lo menos tengo un ejemplo. En Sofonías 6:54, perdón, Sofonías 2:8, qué pena. Sofonías capítulo 2, versículo 8, ya estoy llegando. Eh, 2:8, Sofonías capítulo 2, leámoslo desde el versículo 9, dice: tan cierto como yo vivo, afirma el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, que Moab vendrá a ser como Sodoma y los amonitas como Gomorra. Se volverán campos de espino y minas de sal. Desolación perpetua. El remanente de mi pueblo los saqueará. Los sobrevivientes de mi nación heredarán sus tierras. O sea que en este pasaje de Sofonías, esta profecía, relaciona la sal como desolación, ¿sí? Como desierto. Y es una práctica que se hacía antes, ¿sí? En los campos del enemigo se echaba sal, se daba sal para que las tierras se esterilizaran. Entonces muchas veces también su cita tenía que ver con eso, como destrucción, como ruina, desolación, ¿sí? Que no es lo mismo que pasa por lo menos en Mateo 5:13, que es cuando nuestro Señor Jesús dice, ustedes son la sal del mundo. ¿Sí? Él no nos está diciendo que nosotros somos la desolación del mundo. ¿Sí? Nosotros somos esa perseverancia, nosotros somos esa, esa pureza. ¿Sí? Y es que la sal se usa de muchas formas, ¿no? Por lo menos una que estaba leyendo que se usaba para conservar alimento. Entonces, digamos, una carne, la impermeaban de sal y así duraba más tiempo, no llegaba tan pronto a la corrupción, a la podridumbre. ¿Sí? Se conservaba más. ¿Por qué? Porque no había neveras en ese entonces, no había lugares de almacenamientos como tal fríos, sino que tocaba con la sal conservar ese tipo de alimentos. Entonces, por eso muestra como ese símbolo de perseverancia, de prevalencia y como de pureza, ¿sí? Como que la sal, como tal, sigue siendo sal y digamos, toca algo podrido o algo ya eh, corrupto, pues entró en corrupción y la sal seguía siendo pura, seguía siendo sal. Antes lo podrido como que toma ese sabor de sal. Entonces no es que la sal se fuera a podrir, ¿no? Entonces muestra como esa pureza. Entonces me llamaba la atención eso y también pensar un poco, ¿no? Eh, de, que, de que Dios muestra cómo, ah,
esa sal, ese mineral importante para su mezcla de pureza, y como lo mencionaba yo ahora, como que no tenía gran valor, ¿sí? Gran significado en la mezcla. Y pasa también con el Evangelio, ¿sí? Con el Evangelio, yo me acordaba ahora de 1 Corintios 1:22, cuando Pablo le está diciendo a los hermanos de Corintios, le está diciendo, eh, los gentiles buscan sabiduría y los judíos buscan señales. Yo, en cambio, predico un Cristo resucitado, ¿sí? Un Cristo resucitado. Y entonces, era como que, me imagino la expresión de ellos, como que, nada, ¿cómo me van a decir a mí, en especial los gentiles, que no eran cualquier persona, sino que ahí podemos estudiar que dice los eruditos, los sabios, los filósofos, personas que estudiaban bastante, no quiere decir que solamente sea para ellos, para todos nosotros, ¿sí? Pero personas, no cualquiera, personas que se empapaban, que leían, le está diciendo, no, mira, es que la sabiduría del hombre o de la humanidad Dios lo convirtió en locura, ¿sí? Y estuvo en bien salvar por medio del Evangelio. Es como que, ¿me vas a decir que ese Dios poderoso, ese Dios todopoderoso, por decir algo, su arma o su gran sabiduría es predicar sobre una persona que murió y resucitó? Sonaba simple. Ese es el verdadero mensaje de Dios. Ese es ese Señor Jesús que tiene que ser suficiente para nuestra vida. Quien sale a nuestra vida, o sea, quien le da ese sabor, quien le da vida a nuestra vida. Ese tiene que ser Jesús para nuestra vida. Ese tiene que ser el complemento de nuestra vida. O sea, tiene que ser Él, ¿sí? Jesús. Luego seremos nosotros, pero que en nuestra vida sea Jesús, ¿sí? Entonces, ya como ir cerrando ya la reflexión como tal, algo que me llamó la atención fue también algo que encontré con referente al incienso, ¿sí? Escrituras para que apuntemos y, ojo, estudiemos en casa, ¿sí? Dios castigaba a los que no ofrecían el incienso según las ordenanzas. Solo Aarón y su descendencia podía quemarlo. Coré y sus seguidores murieron. Esto lo podemos ver en Números, en el capítulo 16 de número 40, ¿sí? También el rey Usías quedó lleno de lepra al intentar ofrecer incienso por su cuenta. Esto también lo podemos ver en Segunda de Crónicas, el capítulo 26, del 16 hasta el 19. Y aquí estamos viendo lo sagrado que era para Dios ese incienso, ¿sí? Ahora, Nadab y Abiú murieron por ofrecer incienso que Jehová o Dios no había mandado. Esto lo podemos ver en Levítico 10, desde el versículo 1 y 2. Ahora, Acaz, ¿sí? El que era el rey de Judá, provocó la ira de Dios por haber dejado de ofrecer incienso. Esto lo podemos ver en Segunda de Crónicas, desde el capítulo 29, perdón, desde el 6 al 8. ¿Sí? Y es como el rey Judá sacó a Dios del templo y puso otros ídolos y a eso les quemaban incienso y todo eso provocó la ira de Dios. Podemos estudiar en Segunda de Crónicas capítulo 28 y 29. Podemos ver todo esto, todo este escenario. Ahora, Dios se enojaba cuando su pueblo ofrecía incienso a otros dioses. En Primera de Reyes, desde el capítulo 12, desde el versículo 32, Primera de Reyes, capítulo 12, desde el versículo 32 hasta el capítulo 13, 5. Allí es largo, podemos ver este ejemplo. Este último también me llama mucho la atención. Dios rechazaba el incienso si el corazón no era recto delante de él. Cuando hablamos de corazón, no está hablando del órgano. No está hablando de que, o sea, quemé incienso, pero que el corazón no me latió, o no lloré, o no me puse triste, no está hablando, o no sentí emociones, no. Está hablando de que
tu ser como tal, ¿sí? Tu ser, ¿sí? El centro de ti, lo que tú eres, tu intelectualidad, tus emociones, todo lo que tú eres sea entregado a Dios de corazón, ¿sí? Todo lo que yo soy, a Dios. Tengo este ejemplo, me parece muy interesante, que está en Isaías capítulo 1, del 13 al 17, cuando habla de que sus vanas ofrendas, sus holocaustos, ¿sí? Como que Dios dice que son abominación para mí, ¿sí? Que así levanten sus inciensos, sus oraciones, sus manos están llenas de sangre. Entonces es interesante ese pasaje también, al igual que Jeremías capítulo 6, desde el 19 al 20. Son ejemplos que muestran cómo Dios tenía ese incienso como algo sagrado para Él, solo para Él, y que debía de seguir haciéndose. No entregárselo a otros dioses, hacerlo de corazón, ¿sí? No era algo que opción, no, era algo sagrado y consagrado a Dios, que se debía de hacer, nuevamente, siempre. Ahora, bueno, es el incienso y pues tenemos que quemar incienso como tal, ¿sí? Así como de pronto hacen en cierta tradición. Tengo presente a mi mamá, que mi mamá cogía y una canequita, pues, de esas latas, y le hacía unas ranuras y la colocaba así como un incensario, y le echaba unas especies ahí, y empezaba a humear la casa, y entonces de afuera hacia adentro, y entonces decía que salga el mal y que entre el bien, como entró Jesús a Jerusalén. ¿Será que tenemos que quemar ese incienso? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver el incienso con nosotros si es algo perpetuo? Y algo que nos va a ayudar muchísimo, mucho, a mi modo de ver, la relación del incienso con nosotros, es precisamente en Apocalipsis. Por favor, acompáñenme ahí. Apocalipsis capítulo 8. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 5. Perdón. Apocalipsis capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, perdón. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, a los cuales se le dieron 7 trompetas. Versículo 3. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios. Nuevamente, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego, el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra y produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Es interesante, ¿no? Y me llama la atención de Apocalipsis. Aquí, en esta visión que le fue dado al apóstol Juan, precisamente está este altar de incienso, ¿sí? Y cómo lo relaciona con ese aroma, con nuestras oraciones, con las oraciones del pueblo, ¿sí? Y cómo ese humo llegaba hasta la presencia de Dios. ¿Recuerdan la imagen que les dije que tuviéramos presente cuando el video? Ese altar frente a la cortina del propiciatorio y todo eso, que es donde yo me reuniré contigo. Precisamente en esta visión está mostrando esta figura, como mostrando a Dios frente, o sea, el altar del incienso frente a la presencia de Dios y cómo ese humo le llega a Dios, ¿sí? O sea, quienes iban a leer este pasaje, ¿sí? Los hermanos del primer siglo, iban a leer esto, uno iban a conectar ese incensario, iban a ver cómo estas oraciones, o cómo el incienso, el humo del incienso, muestra que son nuestras oraciones que suben hasta la presencia de Dios.
Yo en este pasaje lo resumo en esto, del 1 al 5, la oración del pueblo a Dios y la respuesta de Dios, ¿sí? Tus oraciones escuchadas, ¿sí? Que es cuando hacen lo de las brasas y que se hizo temblores, estruendos, truenos, lo veo como unas oraciones escuchadas. Y me llama la atención precisamente por eso, porque es que no la estaban pasando muy bien, que digamos, los hermanos del primer siglo. Ellos estaban perdiendo todo a causa del Evangelio, a causa de defender ese Cristo Jesús resucitado. Y ellos se podían sentir como solos, abandonados. Podrían sentirse, ¿sí? Podrían sentirse desfallecidos, como queriendo tirar la toalla, como que no hay salida, como que hasta aquí llego yo. Y tener un pasaje como esto, mira, la revelación, ¿sí? Es que aquí en este libro hay muchas figuras que muestran cómo es un mensaje de Dios, del rey, para su pueblo, ¿sí? No está hablando del rey que estaba eh, frente a ellos, que era del imperio romano, no, está hablando del rey verdadero, ¿sí? Del rey que ustedes claman. Ese Dios está mostrando por medio de esta visión que sus oraciones están siendo escuchadas. Sus oraciones están llegando al cielo. No están eh, profesando o están hablando al aire o a una pared. No, están llegando a Dios. Y esa es su respuesta. Muestra cómo Dios responde a esas oraciones. Y mis hermanos, ese es un ánimo para nosotros. La situación de nosotros puede estar difícil, ¿sí? Ahora no quiero desmeditar unas, ¿sí? Pero creo que la de los hermanos era mucho más difícil, ¿sí? Porque ellos, solamente por decir que creían en Cristo Jesús, están perdiendo la vida. O sea, ellos podían decir, yo ya no soy cristiano y recupero todo. Pero ellos por conservarse, por perseverar, era que ellos tenían, o sea, pasaban por este sufrimiento que era la presión que estaban ejerciendo tanto el Imperio Romano como los mismos judaizantes. Entonces, nosotros estamos pasando una situación difícil, mis hermanos, unas más que otras, aparte en general lo que está pasando con Colombia. Personalmente pasamos diferentes dificultades, mis hermanos, pero yo les digo, en base a lo que hemos estado leyendo, nuestras oraciones están siendo escuchadas. Ese humo, ese aroma, esa fragancia está llegando a Dios. Sigamos haciéndolo. Esa es nuestra mayor herramienta que Dios nos ha podido dar. Cuando nosotros dejamos de orar, sencillamente estamos diciendo, yo puedo solo. La cobertura de Dios no la necesito. Cuando nosotros le oramos a Él, lo tenemos a Él como nuestro Salvador, nuestro Dios, el que nos provee y el que dispone las cosas. Entonces, mis hermanos, los animo a que, por muy dura que sea la situación, oremos con más fuerza, con más fervor. Entreguemos nuestras vidas a Dios. O sea, Jesús vino a esta tierra y Él en ningún momento lo veo yo que diga, no, pero es que Dios y yo somos los mismos, yo para qué lo voy a orar. Yo como Jesús en su vida nos enseñó que Él era un hombre de oración, que Él dependía 100% de Dios, porque como Él lo dijo eh, en el monte de Getsemaní, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros la única forma de batallar es con la oración, mis hermanos. Y los animo a eso, a que sigamos orando. Excelente el trabajo que vienen haciendo los hermanos entre la semana, convocando hermanos para que sigamos orando por las situaciones que están pasando actualmente. Excelente, sigamos haciéndolo. Apoyemos, ¿sí? Oremos por otros. Oremos porque podamos seguir predicando, ¿sí? Por lo menos tú que nos acompaña hoy o has venido escuchando, te animo, ¿sí? Que si estás buscando una respuesta de Dios, que quieres conocer a Dios, sigue orando. Dios está escuchando tus oraciones y da una respuesta. Te va a dar una respuesta para que tú lo encuentres. Y si en este buscar nosotros podemos serte útiles, estamos dispuestos a ayudarte, a apoyarte para estudiar la Biblia para que encuentres a Dios, ¿sí? Dios no está lejos de nadie y nosotros
estamos dispuestos a servirle a Dios y a servirte a ti. Mis hermanos, es una gran herramienta que tenemos en nuestras manos, o que Dios nos ha permitido tener a nosotros como cristianos, es la oración. No la hagamos a un lado, ¿sí? No quiere decir en lo que hemos estudiado que solamente oremos en la mañana y en la tarde, no, que sea nuestra vida entregada a la oración, que sea nuestra vida entregada al servicio de Dios. Y ya para terminar, mis hermanos, termino con el tercer punto, que es realmente cómo Dios ha dispuesto todo, pues para nosotros, ¿sí? Porque Dios sabe que nosotros somos débiles, ¿sí? Dios sabe nosotros en qué fallamos como humanos. Y es precisamente cuando dice en el versículo 10, cada año Aarón hará la expiación por el pecado. Estoy hablando de Éxodo capítulo 30, en el versículo 10. Cada año Aarón hará expiación por el pecado a lo largo de todas las generaciones. Lo hará poniendo la sangre de la ofrenda a la expiación sobre los cuernos del altar. Este altar estará completamente consagrado al Señor. Una vez al año, la sangre de la expiación se untaba en los cuernos del altar por la expiación de los pecados. Esa sangre es la muestra, o mostraba, era la sombra de lo que iba a pasar. La sangre es el puesto que Jesús tomó. La sangre de Jesús es la que nos ha permitido tener el perdón de nuestros pecados. Y Él es quien nos reúne, mis hermanos. Gracias a Él nuestras oraciones son escuchadas. Gracias a Él es que nosotros podemos decir somos hijos de Dios. Gracias a Él es que nosotros tenemos una oportunidad de arrepentirnos y ser llamados hijos de Dios. Y gracias a Él tenemos esa promesa de que vamos a vivir eternamente con Él. Entonces, mis hermanos, los animo a que perseveremos en la oración y que ahora tomemos de esa cena agradecido con Dios porque Él ha dispuesto todo para que nosotros podamos estar con Él. Y porque nuestras actividades, nuestra forma de ser, lo que hace es alejarnos. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro proceder, nuestra forma de pensar es totalmente humana. Pero Dios sabe cuál es nuestra debilidad y por eso Él ha dispuesto a su Hijo para que sea nuestro Redentor, quien paga la deuda por nosotros. Entonces, vamos a tomar de esa cena agradecidos con Dios. Muchísimas gracias, mis hermanos, por ahora vayan a una oración.